Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pedro hace alusión al día final, pero utiliza la frase como ladrón en la noche. En el capítulo 3 de Apocalipsis está el mensaje en el verso 3 a la iglesia. Quiero que vaya conmigo a la iglesia de Sardis en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y ahí se vuelve a utilizar esta frase. Un mensaje a la iglesia de Sardis, una iglesia que dice en el verso 1 del capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero mire qué declaración más terrible, y estás muerto. Sé vigilante y confirma, dice esta versión, las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ese verso 3 es un mensaje a la iglesia de Sardis, a una iglesia que ha perdido la vida espiritual, a una iglesia que en su descuido ha permitido que se mueran situaciones y verdades espirituales en ellos. Y entonces el verso 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, oiga lo que dice: vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Esta misma frase se repite una vez más en Apocalipsis capítulo 16, en el verso 15. Dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, Pablo, Juan, Pedro utilizaron esa frase como ladrón. Nosotros estamos viviendo un tiempo donde dice la palabra del Señor que serán como los días de Noé. Y hay una característica en los días de Noé, y es que la gente estaba comiendo, estaba casándose, estaban teniendo una vida normal, una vida proyectada en los aspectos normales de la vida, como es comer, casarse. Pero ahí dice que esa gente del tiempo de Noé ignoró voluntariamente el mensaje de Noé. Por muchos años Noé les predicó sobre el juicio que iba a venir sobre la tierra, la creación del arca, y sin embargo la gente ignoró voluntariamente el mensaje de Noé. Y entonces de pronto cae el diluvio, y aquella arca que podía albergar miles de personas solo salvó a la familia de Noé. Porque
De pronto la palabra del Señor dice que los agarró el diluvio desprevenidos. Y entonces cuando leo la palabra del Señor ahí en Tesalonicenses, que dice: vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Evidentemente no se está refiriendo a la iglesia de Tesalonicenses, porque dice: cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. En el mensaje de Sardis sí es una advertencia a un grupo de gente que oyó, que escuchó. Por eso le dice en Sardis: acuérdate de lo que has recibido y oído. Entonces quiere decir que la frase como ladrón en la noche, que de hecho dice ahí en Apocalipsis 3:3, vendré a ti y no sabrás en qué hora vendré a ti. Eso me revela, me muestra que va a haber gente, no solo gente que ignora el mensaje, sino también gente que oyó el mensaje, que escuchó el mensaje, que para ellos la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche. Y entonces me puse a ver en las características que hay, lo que significa que llegue un ladrón en la noche. Y en primer lugar, nadie sabe cuándo llegará el ladrón, porque a usted no le avisa el ladrón, ¿verdad? Oye, voy a llegar tal día en la noche, ¿verdad? El ladrón llega cuando uno menos se lo espera. Y entonces las características de la gente a la cual la venida del Señor los va a sorprender como ladrón en la noche, es porque llevan una vida de ignorancia en cuanto a la palabra y la profecía bíblica. Es gente que en un momento dado no le interesa lo que la Biblia dice. Hoy en día estamos viviendo, y alguien me comentaba cómo están retirando la Biblia de muchos lugares aquí en Estados Unidos, porque consideran que es un libro que contiene mucha violencia. Consideran que es un libro que discrimina. Este país, hay una historia que quizás usted conoce, cómo los europeos en un momento de la historia, ellos querían saber cuál era el éxito de los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos emergió como una potencia en el mundo? Tremenda, una superpotencia, la potencia número 1. Y cuentan en esa historia que vinieron a ver cuál era el secreto que Estados Unidos tenía para ser una nación tan poderosa. Y se dieron cuenta que la educación era la misma. Se dieron cuenta que las instituciones eran los mismos que tenían en Europa. Pero observaron un dato interesante, y es que en todas las escuelas, en todos los hoteles, aún los correos que iban y llevaban las cartas, todos llevaban una Biblia que leían y que estudiaban. Es decir, de pronto se dieron cuenta que el éxito de esta nación era porque tenían en serio el deseo, la costumbre
de leer la palabra de Dios. Pero hoy en día estamos viendo un ataque a la palabra de Dios. Ya erradicaron la Biblia de las escuelas. La están quitando de los lugares de autoridad. Y entonces se está llegando a tener una generación que ignora la profecía bíblica, que de pronto está más interesado en la tecnología, en el avance científico, que en la profecía bíblica. Usted recordará, yo les enseñé hace unos días cómo Jesús le dice a Natanael, es un verdadero israelita. Porque el concepto verdadero israelita en Israel es alguien que se dedica seriamente al estudio de la profecía bíblica. Alguien que le dice al Señor, dame revelación como Natanael. Entonces, cuando la Biblia habla de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es porque la generación que va a vivir el día del Señor lleva una vida de ignorancia de la profecía bíblica. Ahora yo quisiera que usted le preguntara al que está a su lado, ¿a ti te gusta leer la Biblia, verdad? ¿Aló? ¿O usted es como la hermanita aquella que tenía insomnio y la otra le recomendó, lee la Biblia porque un capítulo y te duermes? Leer, estudiar, indagar lo que la palabra de Dios dice. Mi disertación de esta mañana solo va a tocar dos aspectos que me llamaron profunda la atención. Yo puedo ser de las personas, porque acuérdese que el mensaje de ladrón en la noche no solo es para el mundo cuando digan paz y seguridad, sino también es para la iglesia una iglesia que dice que tiene nombre, que vive, pero está muerta. Una iglesia que ha perdido la vida espiritual. Y en Apocalipsis dice, vengo pronto, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, pero agrega algo más, y guarda sus vestiduras. Que guardar las vestiduras implica una vida de obediencia a la palabra de Dios. Pero entonces la Biblia me revela que va a haber gente que va a experimentar la venida del Señor como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque sus vestiduras están a estar sucias, porque no velan, porque está muerto espiritualmente o ha dejado que la muerte llegue al gozo, a la paz, a la comunión, a la oración, a la lectura, a congregarse. De pronto usted va a encontrar gente que un momento dado de su vida vibró en un culto, vibró en la presencia de Dios, recibió bendiciones tremendas, pero de pronto se va apagando poco a poco. Y después está tan apagado que ya no cree, ya no tiene la fe, casi se ha muerto. El gozo se ha muerto, la devoción se ha muerto, el deseo de ir a la congregación se ha muerto, mucho menos el deseo de la oración. Y entonces a esa gente le dice el Señor en Apocalipsis 3, acuérdate de lo que has oído y has recibido y guárdalo, porque si no vendré a ti como ladrón en la noche. La gente que va a experimentar la venida del Señor como ladrón en la noche es porque lleva una vida de ignorancia.
el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Porque, repito, nunca el ladrón le va a avisar a uno cuándo va a llegar. Porque si uno sabe que el ladrón va a llegar en la noche, uno saca la 45, suelta al perro, le da la escopeta a la suegra y le dice: cuando el ladrón venga, no lo acabamos. Pero normalmente el ladrón llega y nadie sabe cuándo llegará el ladrón. Una vida de ignorancia. Voy a repetir cómo la interpretación, a mí muy acertada, yo me inclino a esa interpretación de los 7 días, los 7 milenios, porque tiene una fuerza escritural tremenda. Y como Jesús en el capítulo 24 de Mateo dijo: cuando veáis que la higuera reverdece, el verano está cerca. Y cómo me hace reflexionar el verso que dice: os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Creo que estamos entonces, nosotros, el Señor está dándonos, dice ahí Pablo: pero vosotros no estáis en tinieblas, para que ese día os sorprenda como ladrón. Entonces quiere decir que va a haber gente, o habemos gente, que el día del Señor no nos va a sorprender como ladrón. ¿Por qué? Porque no hay ignorancia. Segundo punto. ¿Para quiénes va a ser como ladrón en la noche? Para aquellos que no están preparados para recibir al ladrón. Una vida de ignorancia, una vida sin preparación. ¿Cuántos creemos que Cristo viene pronto? La pregunta es: ¿cuántos nos estamos preparando para el encuentro? ¿Cuántos hoy en la mañana dijimos: Señor, si fuera hoy, estoy listo? Nosotros cantábamos un himno hace muchos años, cuando yo iba a la iglesia tradicional cristiana, que decía: estoy listo si Él me llama. Estoy listo si Él me llama. ¿Cuántos podríamos decir esta mañana: estoy listo si Él viene hoy? Estoy preparado. Mis vestiduras están blancas. No me he dormido. Sigo con el mismo anhelo, deseo de acercarme a Dios. No he negado la fe. Estoy conociendo de la palabra. Fíjese que el Señor insiste en velar. Velar significa no nos durmamos espiritualmente. Porque una vida de ignorancia va a hacer que la venida del Señor sea como ladrón. Una vida sin preparación. Nadie está esperando para recibir al ladrón. Usted no tiene un rótulo en su casa: welcome, ladrón, ¿verdad? ¿Cómo se dice ladrón en inglés, thief? ¿Sí? Usted no le dice ahí: bienvenido. Si buscas la caja fuerte, la tengo debajo del colchón. ¿Verdad que no? Dice: una vida sin preparación. Pero nadie también espera ser robado. Eso quiere decir que cuando el ladrón llega, es porque las personas están desarrollando una vida que no tiene expectativa alguna del desastre que viene. Entonces yo le ponía aquí que es gente que está en ignorancia, sin preparación, pero que tiene una vida sin expectación. Porque usted, hermano, usted puede estar, me vienen ejemplos, pero no los voy a contar porque son ejemplos un poquito vulgares.
que se dieron en la iglesia, porque a una hermana en el culto de oración se le entraron los ladrones y le robaron. Me recuerdo que en los cultos de oración el anciano decía, si alguien tiene un testimonio, pase. Y pasó una hermanita y dijo, hermanos, quiero testificar que por venir al culto de oración me robaron todo. Y mire qué testimonios, hermano, ya nadie quería ir al culto de oración, ¿verdad? No vaya a ser que a mí me roben. Pero entonces, esa frase, como ladrón en la noche, va a sorprender a gente que tiene una vida de ignorancia, que tiene una vida sin preparación, que tiene una vida sin expectación. Me llamó la atención mucho que cuando Jesús va a Jerusalén, ellos pensaban que de un momento a otro el reino iba a ser instaurado. ¿Por qué? Tenían expectación por el conocimiento bíblico que tenían. Porque ellos sabían, les recuerdo, ellos sabían por la enseñanza que en el cuarto milenio, en el cuarto día profético, el Mesías iba a aparecer. Ellos sabían, desde niños, ellos habían sido enseñados en esa interpretación teológica. Ellos habían aprendido y tenían la expectativa que en el cuarto milenio el Mesías aparecía. Estimados hermanos, la profecía bíblica se va a cumplir, la sepamos o la ignoremos. La profecía bíblica se va a cumplir en el mundo, quieran o no quieran. Es decir, alguien platicaba con alguien y decía este pastor, porque debo decir, me dio tristeza que el presidente de esta nación haya festejado con tanta pompa el día de la homosexualidad y el lesbianismo. No porque tenga algo contra ellos, si quieren vivir así, el infierno es cosa de ellos. Pero que ya el gobernante les diga que son lo mejor, cuando la Biblia está en contra de ese aspecto, de ese tipo de vida, esto me hace ver el cumplimiento de la Escritura donde Jesús, donde dijo, como los días de Sodoma y de Gomorra, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál era la característica de Sodoma y Gomorra? Está claro en la palabra de Dios. A ellos, los de Sodoma y Gomorra, desde el mayor hasta el más pequeño, o sea que no era uno o dos, eran todos. Les fascinaba tener relaciones íntimas con su mismo género. Usted recordará cómo Lot les dice, no, hermanos. Fíjese a Lot cómo les llama a los de Sodoma, hermanos. Yo tengo 2 hijas vírgenes, se las saco para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Y los hombres dijeron, no queremos mujeres. Queremos a los ángeles. Queremos conocerlos. Y cuando Lot quiso defenderlos, le dijeron, te vamos a hacer peor a ti. Imagínese al pobre Lot, hermano, amenazado de que lo iban a violar. Estamos viviendo tiempos proféticos, pero mucha gente cree que son tiempos de avance democrático, que son tiempos de apertura mental, que son tiempos de libertad, cuando los que estudiamos la Biblia nos damos cuenta que son tiempos proféticamente anunciados. Entonces, no somos de los que llevamos una vida de ignorancia. ¿Nadie dijo amén? ¿A quién va a sorprender el día del Señor como ladrón? A los que tienen una vida de ignorancia,
una vida sin preparación, una vida sin expectativa bíblica, una vida sin enfoque espiritual. Es decir, en el tiempo de Noé comían, se casaban, edificaban. Quiere decir que se tenía una vida confiada con planes, objetivos, metas normales de la vida, pero una ignorancia total de lo espiritual. Yo los felicito a ustedes porque el hecho de que ustedes estén aquí me da la impresión, me da el mensaje de que ustedes están enfocados en lo espiritual, de que a ustedes les interesa lo espiritual, porque pues hoy es el Día del Padre y muchos posiblemente el enfoque es ir a comer y no digo que no esté bien con eso, amén, fantástico. Pero ¿cuánta gente hay que su único enfoque es lo material? Quiero hacer, quiero alcanzar, quiero desarrollar, pero se olvidan de lo espiritual. Cuando la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, para estas personas que llevan una vida sin enfoque espiritual, el día del Señor será como ladrón en la noche. Llevan una vida ajena a las cosas de Dios. Se está, hermano, completamente alejado. Voy a pensar toda esta gente, hermano, que hoy en día está preocupada por desarrollo, por avance, por derechos humanos, que su mente es lo político, lo económico, lo educativo, pero que ven lo espiritual como eso no, eso es para locos, eso es para gente ignorante. Eso es para gente que no tiene éxito en la vida. Ese es el pensamiento que tienen ellos. Para ellos, fíjese usted, Pedro dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es Biblia. Profecía bíblica. Pero entonces, yo quiero hacer una confesión y me gustaría que usted la hiciera conmigo. A mí el día del Señor, a ver todos, a mí el día del Señor no me va a agarrar como ladrón en la noche. Porque el ladrón no avisa. Porque el ladrón, hermano, repito, nadie sabe cuándo va a llegar. Nadie está preparado para recibirlo. Nadie espera ser robado. Al contrario. Entonces, cuando la Biblia habla de la venida del Señor, está diciendo que va a haber sector de la humanidad que va a ser sorprendido. Que va. Por ejemplo, hermano, no sé si a usted alguna vez lo han robado. A mí me han robado 3 veces. Y no hay cosa más chueca que cuando uno llega a la casa, se lo bajaron a uno. Si uno dice, ¿qué pasó aquí? Se robaron todo lo que pudieron, hasta la suegra se la llevaron. Y uno dice, ¿qué pasó? No sé si alguna vez ¿te han robado? A ver, levanten la mano a quienes nos han robado. Compañeros en la aflicción. ¿Verdad que es horrible cuando uno se da cuenta? Wow. Hermano, el otro día me contó un hermano que le vendieron un carro baratísimo. Más se lo ve barato, Dios, lo compró, hermano. Y el tipo se fue y cuando quiso arrancarlo, qué raro, tal vez la batería está muerta, dijo.
Y cuando levantó el capó, no tenía motor. ¿Cómo se siente uno? Mire, el mundo, la gente que ignora la palabra de Dios, la gente, hermano, que no quiere lo espiritual, la gente que está peleando contra la Biblia, el día del Señor va a venir, porque Él va a venir, pero los va a sorprender como ladrón en la noche. Ahora, en el 12.145 de la Woodruff, no hay quien vaya a ser sorprendido como ladrón. Mateo capítulo 24, en el verso 8, usted sabe, Mateo 24, le preguntan a Jesús, ¿cuándo sucederán esas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y Jesús empieza a decir, miren, pongan atención, porque habrán guerras, rumores de guerras, habrán pestes, habrán falsos profetas, y da una serie de advertencias y de indicaciones para estar preparados. Jesús lo dijo. Usted lee Mateo 24, es la profecía de Jesús de los días del final. Nosotros estamos viendo, el mundo hoy está viviendo guerras. El mundo hoy está viviendo terremotos. El mundo hoy está viviendo pestes. Dicho sea de paso, nosotros somos sobrevivientes de una peste que se llevó a un montón. Y el hecho de estar aquí sobreviviendo es porque Dios dijo, a estos no me los tocan porque estos todavía tienen mucho que hacer en la tierra y tenemos algo que hacer para el reino de Dios. Pero insisto en esto, creo que la iglesia, no la iglesia aquí, sino la iglesia cristiana, realmente no tiene expectativa del día del Señor. Y tiene que Dios permitir que vengan situaciones difíciles, de cierta angustia, porque no me vaya a decir que no le daba angustia a usted un poquito ir a un lugar cerrado cuando estaba el COVID pegando con ganas. Aquí mismo venían los hermanos y nos sentábamos uno ahí, el otro por acá y para saludar. Porque esa cosa pegaba feo. ¿Sí? Y darnos un abrazo, mangos. Un beso, no. Alguien estornudaba y todo el mundo salía así. Había angustia. En lugares donde yo fui, veía la angustia de la gente. Recuerdo que en ese tiempo que pasamos, tuve que ir al entierro de un siervo de Dios y mis hijas me pusieron a un guardaespaldas ahí con un bote, hermano, de desinfectante, que yo bajaba del carro y él comenzaba. Alguien me daba la mano y él llegaba. Hermano, ¿por qué? Porque es angustioso. Tiempos difíciles. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces Dios, para despertarnos a una realidad, tiene que permitir poquito de conflicto. Por eso dice Pablo, no durmamos. A ver, el que está a su lado, métale un codazo y dígale, despiértate, mano. No te duermas. Porque a veces no dormimos. A veces estamos tan tranquilos, hermano, porque aleluya, Dios es bueno, y nos vamos durmiendo.
Y hasta el diablo nos canta la canción a la ruru nene. ¿Sabes que sí? ¿No se ha fijado que hay veces que empezamos a leer la Biblia y como que las pestañas nos pesan, hermano? Y hay un par de demonios jugando ahí. Satanás es experto en hacer que la gente se duerma. Pero entonces Dios permite, porque lo que quiero decirle es que en el futuro mucha gente va a ser sorprendida como ladrón en la noche. Pero habemos, diga conmigo, habemos hijos de luz. Y entonces Mateo 24, verso 8 dice: y todas estas cosas, los terremotos, las guerras, los falsos profetas, las hambres, todas estas cosas, la carestía, todos los problemas que están surgiendo, Mateo 24:8, será principio, comienzo de dolores. Pero aquí hay algo que me fascinó, por lo cual traigo esto. Fíjese que la Biblia de las Américas en el margen dice que será el desencadenamiento de los dolores de parto, los cuales producirán una nueva era. Vamos a leer Juan capítulo 16, verso 21. Y en Juan capítulo 16, verso 21 dice, oiga, Juan 16, 21, esto es muy importante. Cuando la mujer está para dar a luz, ¿tiene qué? Aflicción. Yo bendigo a Dios porque si algo nunca voy a experimentar serán dolores de parto. Pero las damas, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción. ¿Verdad que sí, hermanas amadas? O ustedes llegan al hospital así, hermano, vengo a dar a luz masticando chicle y ¡puc! No, llevan una cara, hermano. Cuando mi esposa estaba para allá, comenzaba con los dolores de parto o los dolores que iba a ir a dar a luz, y yo le hacía un milagro, yo le hacía un chiste, me hacía una cara como diciendo, tú con tus chistes y yo con estos dolores, porque hay aflicción. Diga, hay aflicción. Entonces, la Biblia hace una comparación y dice, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Entonces vamos a ver que un sector de la humanidad va a estar esperando la venida del Señor como una mujer embarazada. Pero aquí voy a un punto. Una cosa es que llegue como ladrón, porque nadie sabe cuándo va a llegar, está uno desprevenido, no está uno preparado. Pero la mujer que está embarazada, la mujer que de pronto ya está llegando al 9º mes, hay una característica en esa mujer. Tal vez tiene aflicción, pide oración, oren por mí porque yo sé que me va a costar, me va a doler. ¿Cuántas hermanas aquí son madres? Levanten la mano. Cuando nació su primer niño, usted se empezó a preparar para recibirlo desde mucho antes de que naciera el niño. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la mujer cuando va a dar a luz
tiene expectativa. ¿Qué será? ¿Será niño? ¿Será niña? Si está así desarrollada tremendamente, serán gemelos, trillizos, quintillizos. Bueno, ahora ya no, porque ahora van al médico y ahora hasta le violan la privacidad al niño ahí, que lo miran de fuera. Antes no. Antes pasaban una aguja y si daba vueltas era niño y si seguía recto era niña. Pero óigame, no me diga que a usted le sorprendió el parto. O sea que usted no se dio cuenta que estaba embarazada. Usted no se dio cuenta que tenía un niño adentro y de repente, ¡ay! ¿Así fue? No. Usted, hermano, desde la primer mes que tuvo un retardo menstrual y usted empezó con esas mañas ingratas de los antojos y usted comenzó con náuseas. Y usted comenzó a ver a su marido así que hasta mal le caía. Y entonces usted empezó a tener síntomas de que estaba embarazada. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a cuidarse. Empezó a alimentarse. Empezó a tomar prenatales. Empezó a ir al médico y empezó a hablarle a lo que tenía dentro, ¿sí o no? Y tal vez dijo, mi hijito, mi hijita. O sea, a usted ese momento del parto no la agarró desprevenida. Porque 9 meses antes, usted sabía que iba a llegar ese momento. Entonces, cuando la Biblia dice que los dolores, principios de dolores deben venir, hace una comparación con la mujer embarazada. Y cuando una mujer va a dar a luz, tiene expectativa, se prepara, sabe que el tiempo del alumbramiento está cerca y está enfocada en dar a luz. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a algunos la venida del Señor los va a agarrar como ladrón. Están desenfocados, no tienen expectativa, no están preparados. Pero a otros nos va a agarrar como a la mujer embarazada, que estamos en expectativa, que estamos preparándonos, que estamos, hermano, enfocados, que sabemos que el tiempo está cerca. A ver, pregúntale a la que está a su lado, ¿te va a agarrar como ladrón o como la mujer embarazada? La mujer, a mí me fascinó esto. Porque la mujer embarazada se prepara. Mire, ahora pues es diferente, pero en el tiempo de mi madre, el tiempo antiguo, porque ella es del siglo pasado. ¿Saben lo que es el crochet? You know what is crochet? Está la mujer tejiendo saquitos, pantaloncitos, gorritas. ¿Qué está haciendo? Preparándose. Porque ella sabe que va a llegar el momento de un cambio en su vida. Ella no está en ignorancia. El alumbramiento no la va a agarrar en ignorancia, porque ella lleva dentro de sí un embarazo que está creciendo. Entonces, cuando la Biblia dice, todas estas cosas son principios de dolores. Las primeras señales serían como los dolores de parto. Entonces usted y yo estamos viendo pestes, terremotos, guerras. Hermano, ¿qué nos está diciendo eso? Ah, sí, es normal. No. A los que estamos embarazados de Cristo, que estamos esperando la venida de Cristo, nos debe decir, ya está cerca el alumbramiento, el día del Señor está cerca. Hermano, ¿cómo espera una mujer a su bebé? ¿Cómo lo espera? ¿Con tristeza? Diciendo, ay, bueno, si ya es el 6º, 7º, 8º, sí ya la cosa está. Pero es el primero.
¿Cómo lo esperan? A ver, padres, ¿cuántos de aquí somos padres? ¿Cómo esperaste tu primer bebé? Hermano, para mí, mi primera hija fue, yo hablaba con ella cuando estaba en el vientre, hermano, estaba emocionado. Me recuerdo el día que comenzaron los dolores y que iban a ser, yo estaba emocionado, por primera vez iba a ser papá. Y me recuerdo que cuando nació mi niña y la fui a ver, y cuando la vi dije, ay, Dios mío, está fallecita. Pero en eso me volteé a ver a otro que estaba aquí. Ay, pero este sí estaba horrible, hermano. Y entonces dije, no, mi niña está guapísima comparado a este. Pero hermano, uno se prepara. ¿O no? Compra la cuna. Hermano, hace arreglos en la casa. ¿Cómo estás esperando la venida del Señor? ¿Te va a agarrar como ladrón o te va a agarrar como a la mujer que está esperando un bebé? Porque al que los va a agarrar como ladrón es aquellos que están ignorantes, sin preparación, sin expectativa. Pero los que tenemos la esperanza y ya estamos viendo el principio de dolores. Porque no está hablando, el Señor ahí no está hablando de dolores específicamente, no, sino de la humanidad, la tierra misma. ¿Cuándo será esta señal de tu venida? ¿Qué señales habrán? Y Jesús dijo, oiréis de guerras. Pregunto, ¿hay guerra en el mundo ahora? No hay guerra. ¿Hay pestes? ¿Hay terremotos? Ay, iglesia, ay, amén, hermano. No durmamos. Miren, Jesús dijo, cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Ahora, le voy a recordar lo que Jesús dijo en Mateo 24. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece, el verano está cerca. Os digo, ahí lo dice, yo me inclino ante esa escritura a creer que Jesús no se estaba refiriendo a la generación que estaba viviendo, sino a la generación que viera el reverdecer de Israel. Ahí dice en Mateo 24, os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y les repito, Israel floreció en el 1948. Nace al mundo el Estado israelita. 75 años tiene Israel. Y ha hecho logros científicos, logros económicos, ha hecho reverdecer el desierto y tiene el mejor ejército del mundo. Y asústense. Israel es más pequeño que El Salvador. Salvador es grande comparado a Israel. ¿Pero qué ha hecho Salvador? Solo meter a las pandillas a la cárcel. Israel sabe cuando surge en el mundo, porque si usted tiene que estudiar la Biblia, hermano, usted debe saber que cuando Jesús dijo esa profecía, Jerusalén estaba siendo habitada. Pero Jesús les dijo, cuando vean la desolación, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en Jerusalén, huyan a los montes. Ay de las preñadas y de las que estén dando a luz en esos tiempos. Porque en el año 70 los romanos devastaron Jerusalén.
Josefo en su libro dice que los romanos hacían apuestas. ¿Quién metía su espada en las mujeres embarazadas? ¿A cuántas mujeres embarazadas mataban? Y Jesús dijo: ay de esos días, porque serán de grande tribulación. Hermano, eso se cumplió en el año 70. Roma invadió Jerusalén. El templo lo devastaron, no quedó piedra sobre piedra. Y desde el año 70 hasta 1948, Israel no tenía una tierra donde habitar como nación. Estaban diseminados por todo el mundo. Los guatemaltecos teníamos un pedazo de tierra, los salvadoreños también, los mexicanos también, aunque les robaron de aquí de California, también tenían de todo. Israel no. Pero en el 1947 y 48, en las Naciones Unidas se levanta un voto. Israel surge como nación dentro de todo el ámbito de las naciones. Y tiene 75 años que empezó a reverdecer. Y Jesús dijo: no pasará esta generación sin que todo acontezca. Y cuando Dios habló con Abraham, le dijo: Abraham, de cierto te digo que tu descendencia estará cautiva por 400 años. Pero en la cuarta generación saldrán con gran riqueza. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? Que cada generación la iba a contar por 100 años. Sí. Pensemos que esta generación son 100 años. 1948 más 100 años, 2047. ¿En qué año estamos? 2023. ¿Alguien tiene calculadora? Reste 2047 menos 2023, 24 añitos para que se cumpla la generación. Yo no estoy diciendo que Cristo viene en 24 años, puede que venga antes, porque la generación se cumple en el 47. ¿Y tú estás apercibido? ¿O te va a agarrar como ladrón en la noche? Hay gente, hermano, que no ha tomado en serio esto. ¿Cuántos están estudiando la profecía bíblica? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y los demás? ¿Cuántos están viendo el fútbol? Ay, todos. ¿Cuántos se mantienen viendo Facebook? Montón. Hermano, ¿a quiénes va a agarrar como ladrón en la noche? Repito, a los que llevan una vida de ignorancia, sin preparación, sin expectativa, sin enfoque espiritual, ajenos a la vida de Dios. ¿A quiénes y quiénes vamos a estar preparados? Como la mujer, porque cuando a ustedes les tronó aquí atrás, ¡plac!, y se reventó la fuente. Es que uno como marido ya, hermano, uno aprende, ¿verdad? De pronto, hermano, se rompe algo aquí y la señora se hace y sale agua cristalina. Eso me indica que la palabra de Dios viene clara antes del alumbramiento. Para que nadie diga: ay Señor, yo nunca supe, yo nunca oí. Y el Señor te va a decir: ahí está el mensaje del domingo. ¿Cuánto tenemos hoy? Ahí te advertí. Por eso le dice: déjeme, perdone, no es una amenaza, es simplemente... Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído en el 12.145 de la Gudru.
Guárdalo y arrepiéntete. Hermano, porque, perdóneme, yo paso los sábados angustiado, Señor, ¿qué tú quieres que lleve? ¿Qué tú quieres? Porque no es solo de traer aquí cualquier cosa. Es decirlo, es lo que Dios quiere. Y ayer, Señor, ¿qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo, Padre? Todo después de haber ido al sepelio del hermano. Y de pronto, hermano, Dios en su misericordia, ladrón de noche o dolores de parto. Y dije, caray, yo no quiero que me agarres como ladrón en la noche, porque nadie sabe cuándo va a llegar. Pero vosotros, dice Pablo, no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda. ¿Cuántos nos estamos preparando para la venida del Señor? ¿Cómo se prepara uno? Mire, pongamos ahí el texto de Sardis, de la iglesia. Y con esto cierro. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Verso 4. Pero tienes unos pocos en llamada final, que no han manchado sus vestiduras. Entonces quiere decir que va a haber gente en la iglesia que va a tener sus ropas manchadas. Manchadas con injusticia, manchadas con inmoralidad, manchadas con mentira, manchadas con avaricia, manchadas con egoísmo. Hermano. Y no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son, ¿qué dice? Dignos. Guarda tus vestiduras. Porque hay gente, hermano, aquí no. Hay gente que, aquí no, repito, aquí no. Es que tomar vino no es pecado. Y se emborracha. No, es cierto, una copa de vino no te va a emborrachar. Pero 2, 3 botellas. Jesús tomó vino. Sí, pero no se emborrachó. ¿Me doy a entender? Sí, hermano, yo he sabido de misiones donde un día se movió tremendamente el Espíritu Santo. Y hoy en la reunión de pastores, ¿entiende esto? No estoy pidiendo raite. Es decir, todo gira alrededor de una mesa donde hay botellas de vino y de licor. Salud, hermano pastor. Salud, hermano apóstol. Salud, hermano profeta. Aleluya. Manchando las vestiduras. No estoy exagerando. Entonces, como ya ven que se enojaron conmigo. Esta debe ser la actitud nuestra, la de la mujer embarazada. Termino con 3 citas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Mire lo que dice segunda de Timoteo, verso 4, verso 8. Capítulo 4, verso 8. Y lo vamos a leer ahí en la pantalla para que ustedes vean que no lo estoy. Segunda de Timoteo 4, 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos. No dice los que esperan, dice los que aman. ¿Cuántos alguna vez aquí estuvimos enamorados? A ver, honestamente, ¿cuántos son enamorados? Porque estar enamorado, amigos, es encontrar la llave que abre la celda donde el alma está cautiva. Cuando uno está enamorado, te extraño, deseo verte. ¿Sí o no?
Pues yo estoy hablando de mi tiempo, donde uno mandaba cartitas. Ahora son textos. ¿Ah? I love you. I miss you. See you soon. ¿Verdad? Porque uno ama. ¿Cuántos hoy dijeron, Señor, te amo? Ojalá vinieras hoy, Señor. Ojalá mis ojos te vieran hoy, Señor. La gran mayoría nos despertamos, hermano. Apúrate, hombre, vamos al culto. Ya, vamos rápido. Es que tengo que predicar. Yo pregunto, ¿amas la venida del Señor? ¿O estás, Señor, Padre, dame los números de la lotería, Señor? Un día andábamos con pastores orando, hermano. Y hermano Tony Solórzano era anciano aquí en la iglesia. Estábamos orando ahí en la montaña, pidiendo a Dios. De repente llegó conmigo, hermano Otto, el Señor me dio 3 números. 2, 40, 42. Dice cómo andábamos de carnales. Y le digo yo, pidámosle los otros 3. Señor, los otros 3. Y entonces el Espíritu le dijo, Hechos 2, 40, 42. Sed salvos de esta perversa generación. Pero ¿dónde andábamos nosotros? Hermano, ¿cuántos de nosotros venimos, Señor, Padre, dame una casa, dame un carro, Señor? Señor, me quiero casar, no importa que sea feo, Señor, pero me quiero casar. Y el Señor dice, ¿y mi venida? ¿No te acuerdas de mí? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, a los que aman, Apocalipsis 22, 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. El Espíritu y la esposa que dicen, ven. Hermano, yo estoy bien aquí, la verdad. Dios ha sido bueno conmigo. Tengo una bonita familia, vivo bien. ¿Cómo? El problema es que ahora me restringen la comida, pero ¿cómo? Pero estoy bien. Pero yo sí deseo que el Señor venga hoy. Por muy bien que esté aquí, es mejor estar con el Señor. O sea, está bien que uno que está bien tronado aquí, hermano, que no tiene donde vivir, que no tiene que comer, que tiene una suegra que lo apalea, está bien que venga a decir, ven, Señor, ven. Líbrame de la tribulación, Señor. Está bien. Pero que usted esté bien y que venga y levante sus manos y le diga, te amo, Jesús. No te he visto, pero aunque mis ojos no te pueden ver, yo sé que estás aquí, pero un día sé que te voy a ver. Ven, Señor Jesús. Es como la mujer que está esperando dar a luz. Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así, Señor Jesús. Hermano, ¿qué sentirá uno de varón? Que de pronto uno va a la casa de la novia, hermano, emocionado porque la ama. Uno va a la casa y de repente toca el timbre y sale la novia. Oh,
¿Y usted qué hace aquí? No, pero quería verte. No, pero es que no estoy arreglada, despeinada, jaja, jaja. Con chanclas. ¿Cómo se sentirá uno? ¿Sabe por qué Cristo no ha venido? Porque Él ve para la tierra. No me anhelan. Mi iglesia no me dice, ven, Señor Jesús. Solo me dicen, dame, 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 sáname, libérame, prospérame. Pero no oigo, excepto en llamada final. Ven, Señor Jesús. Cuando nosotros amamos, deseamos ver. Por ejemplo, si usted me dice a mí, hermano, lo extraño. Mentiras. Si usted me extrañara, me buscara. ¿Verdad que sí? Pero lo extraño. Si su marido le dice, te extraño, pues no te busca. Mentiras. Cuando uno extraña, busca. ¿Dónde estará? ¿Quién es él? ¿En qué lugar? Ah, no, esa es otra cosa. Aleluya. Mire, termino ya, son las 12. Pablo decía, esto suena duro, hermano, maldito aquel que no ame al Señor Jesús. ¿Cómo es posible que hermano, después de conocer el amor del Señor, después de experimentar su salvación, su unción, sus dones, todo lo hermoso, yo tenga una vida apagada, fría, me aleje? Hermano, ¿y usted por qué ya no busca al Señor? No. Se enfrió el amor. Te dormiste. Y Pablo dice, no durmamos como los demás. Entonces, ¿quiénes van a ser sorprendidos? Los ignorantes, los sin preparación, los sin expectativa, sin enfoque espiritual y con una vida alejada. ¿Quiénes no vamos a ser sorprendidos como ladrón? Los que tenemos un embarazo espiritual. ¿Sí me entiende? Hermanos varones, yo sé que las mujeres son las que se embarazan, pero en nosotros está creciendo también un ser espiritual. Pablo decía, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, tenemos una esperanza, hermano. Cierro mis notas. Yo realmente anhelo que Cristo venga. Señor, ojalá vinieras hoy. Dejar este cuerpo tan lleno de problemas, hermano. Pelón, barrigón, igual que usted. Con artritis ahí, hermano, que uno se hinca, hermano, y esta es una tronadera de huesos. Clac, 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 hermano. ¿O no anhelas la venida del Señor? Usando espejuelos, hermano. Leyendo con desprecio, porque así leemos, ¿eh? ¿Sabe qué decía Pablo? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo, de esta muerte? Pero el día que el Señor venga, diga conmigo, ojalá fuera hoy. ¿Cuántos estamos preparados para irnos hoy? ¿Y los demás? Si no estás preparado, te tengo una buena noticia. Todavía hay tiempo. Pero no sé cuánto tiempo.
pero pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar. Mi menor. Pronto vendrá el Señor. Hermano, ¿de qué me sirve a mí tener tantas cosas aquí en la tierra si me voy a ir? Le doy un consejo: disfruta lo que tienes. Disfruta lo que Dios te ha dado. Hermano, hoy que es día del Padre, invita a tu papá y a comer algo, hombre. Disfrútalo. Porque quién sabe si mañana, pasado mañana, tenemos la gran y hermosa experiencia de ser arrebatados por el Señor. Que nadie sea sorprendido como ladrón, sino que tengamos expectativa. Quiero que baje un momentito su cabeza y medite en lo que ha escuchado. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. La iglesia que compró con sangre preciosa. Sus ángeles vendrán, su iglesia a levantar gloriosa. Así yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Así yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. La iglesia que compró de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, ahí se reunirá su pueblo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, ahí se reunirá su pueblo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Bíblicamente, escuche, bíblicamente, ¿a quiénes les va a decir bien, buen siervo? Señor, un talento me diste, aquí hay 2. Pero si yo no tengo nada que ofrecerle, si yo solamente fui un asistente y nunca hice nada por el reino de Dios, nunca evangelicé a nadie, nunca repartí un tratado, nunca aporté para la obra del Señor, no hice nada, ¿qué me va a decir el Señor? Pero si yo, mi único talento que Dios me dio, lo trabajé, tal vez el talento del servicio. Señor, tú sabes, te serví con todo mi corazón. Tal vez me tocó cuidar carros, Señor, pero lo hice con amor para tus santos y tu obra.
Tal vez no tuve riquezas, pero Señor, fui fiel con mis ofrendas y mis diezmos. Entonces el Señor va a decir, bien, bien, buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Sus ángeles vendrán, ahí se reunirá su pueblo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Una vez más, pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, ahí se reunirá su pueblo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Amén. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen. Una última vez, pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, ahí se reunirá su pueblo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga, ven buen siervo. Padre Dios, que podamos en el tiempo que resta hacer lo más que podamos por tu causa. Danos a través de tu Espíritu la fuerza para limpiar nuestras vestiduras. Danos la unción, Señor, para mantener nuestras lámparas encendidas. Y danos, Señor, la oportunidad de compartir con aquellos que quizás están durmiendo espiritualmente la tremenda realidad, Señor, de tu venida. Te amamos, Señor. Que nuestro amor, Señor, se encienda cada día más. Y que podamos, Señor amado, cantar, orar, suplicar y aún gritar, ven, ven, Señor Jesús. Padre, gracias por tu palabra y por cada vida, Señor, que tú has alcanzado y llamado.
Que tu Espíritu Santo, Señor, haga que esta palabra, Señor, genere en mí anhelo, deseo profundo por las cosas tuyas. Bendecimos, Señor, a tu pueblo en el nombre de Jesús.